Los 15 peores castigos de la antigua Roma. El Imperio Romano hizo a la humanidad importantes aportes en la rama del derecho, la ingeniería, la banca, el comercio y las artes militares. Sin embargo, también se caracterizó por aplicar castigos que ponen los pelos de punta. Estos suplicios iban desde las palizas y flagelaciones aplicadas a los esclavos por infracciones menores, hasta diversos métodos de ejecución, cada uno más cruel y perverso que el otro. Desde los enterramientos vivos hasta las crucifixiones, pasando por el poena culei y el homo sacer, en este video vamos a revisar los 15 castigos más perturbadores en la Roma antigua, y seguramente te enterarás de cosas escalofriantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Poena culei o saco de cuero. Este horrendo método de ejecución en la Roma antigua estaba reservado a los culpables del delito de parricidio y consistía en introducir al condenado en un saco de cuero de buey que después era cocido y arrojado a un río. Primero, la persona era azotada y su cabeza se cubría con una bolsa de piel de lobo. Luego se ponía dentro del saco, acompañado de un surtido de serpientes y otros animales vivos que lo acompañaban hasta la muerte. La época mejor documentada del castigo del saco es la de Adriano, cuando se convirtió en una pena opcional para los parricidas. En lugar de arrojarlos a las bestias en una arena o recinto, el set de animales más común era una víbora, un gallo, un mono y un perro. Después de Adriano, la poena culei cayó en desuso, pero fue rescatada por Constantino el Grande en el siglo III, cuando se decidió que los únicos animales serían serpientes. En el siglo VI, Justiniano I retornó al método inicial con 4 animales y, durante 400 años más, el castigo del saco se instituyó como la pena capital por parricidio en el Imperio Romano de Oriente, siendo descontinuada para supliciar a los asesinos de parientes cercanos, quemándolos vivos. Número 2. Despeñamiento desde la Roca Tarpeya. La Roca Tarpeya era una abrupta pendiente situada en el lado sur de la colina capitolina, con vista al antiguo foro romano. Esta magnífica vista no atraía a los infortunados que llegaban atados a la cima del acantilado, ya que estaban a punto de sufrir una horrenda muerte por despeñamiento. Este castigo fue popular durante la Roma republicana y era aplicado particularmente a traidores y a asesinos. La expresión latina Arx Tarpeia Capitoli Proxima, que significa la roca Tarpeya está cerca del Capitolio, indicaba a los romanos la cercanía que podía tener una persona tanto con una posición elevada como con la muerte. Según la leyenda, Tarpeya fue una virgen vestal que traicionó a los romanos abriendo las puertas de la muralla de la ciudad para que entraran las tropas invasoras de los sabinos. Esperaba ser premiada con joyas, pero en lugar de ello fue apedreada hasta morir y lanzada desde la cima de una roca, que desde entonces se llamó Tarpeya. Desde la roca también fueron lanzados el político Espurio Casio, el comandante judío Simón Bar Giora y Marco Manlio Capitolino, un patricio que alentó una rebelión de plebeyos. También fueron despeñados desde la roca Tarpeya los rebeldes de Tarento, que se sublevaron en el año 212 a.C. Número 3. Muerte en la hoguera. Aunque la muerte quemando a una persona viva es más conocida por su aplicación durante el periodo de la caza de brujas y la Inquisición medieval, siendo Juana de Arco su representante más icónico, se trata de un suplicio mortal aplicado desde la época antigua. En la Roma antigua, la muerte en la hoguera solía aplicarse a los reos por herejía, brujería, traición, violación y robo, y era utilizada preferiblemente para ejecuciones colectivas. Julio César refiere la quema de ladrones celtas y de prisioneros de guerra, y durante el Imperio Bizantino la hoguera fue el destino de muchos partidarios del zoroastrismo, ante la creencia de que eran adoradores del fuego. En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano I ordenó la hoguera para todos los culpables de herejía, junto con la confiscación de sus bienes. En 64, Nerón convirtió la capital imperial en una inmensa hoguera contra los cristianos durante el gran incendio de Roma, matando a un número no precisado de personas. Número 4. Muerte del barril. El creador de este tormento realmente tenía una mente perversa. El prisionero era embadurnado con una mezcla de leche y miel e introducido en un barril estrecho en el que solo le sobresalía la cabeza.
El barril con el cuerpo era expuesto a la luz del sol y pronto gran cantidad de alimañas macroscópicas y microscópicas acudían al llamado del dulce y nutritivo manjar. El tonel era perforado en varios puntos para facilitar la entrada de los insectos. El infortunado era alimentado e hidratado solo lo necesario para mantenerlo vivo y para que las alimañas completaran su labor depredadora, primero comiéndose el betún dulce y luego la piel y el resto del cuerpo del condenado. A las 2 semanas, el embarrilado era un horrible espectro sanguinolento que suplicaba el momento de la muerte. Esta forma de ejecución fue aplicada especialmente a los cristianos durante el gobierno de Tito Flavio Domiciano, emperador que reinó entre los años 81 y 96. Número 5. La tortura del burro. A menudo, la ejecución de un condenado en la antigua Roma requería del sacrificio de un animal, a menos que hubiese a mano un ejemplar muerto por causa natural que sirviera a los propósitos. En el suplicio del burro, uno de estos animales era muerto y destripado, extrayendo todos sus órganos hasta dejar solo una cavidad. A continuación, el condenado era desnudado e introducido en el hueco del asno. Seguidamente se cosían las partes de piel para que la persona quedara encerrada, solo con la cabeza afuera para que pudiera respirar. Los restos del animal con su macabro contenido eran puestos al sol, lo que aceleraba la descomposición, en medio de un calor insoportable. Entre tanto, aparecían cientos de gusanos y alimañas que empezaban a alimentarse de lo que quedaba del burro y del hombre. Esta tortura fue descrita por el escritor romano del siglo II, Lucio Apuleyo, y su único aspecto positivo fue que se utilizó poco. Curiosamente, Apuleyo escribió El asno de oro, única novela de la Roma antigua encontrada completa, que no tiene nada que ver con la tortura del burro. Número 6. Muerte por picaduras de abejas. Las abejas están en riesgo de extinción por la falta de flores, la masiva deforestación, el uso intensivo de químicos en la agricultura y el cambio climático. Pero estos útiles insectos productores de miel siempre fueron muy abundantes y eran utilizados para cometer una de las ejecuciones más atroces de la antigua Roma. El suplicio consistía en meter a una persona desnuda y atada de pies y manos en un gran cesto, que luego era colgado de un árbol que tuviera un enjambre de abejas. El siguiente paso de los perpetradores romanos de la tortura era molestar a los insectos para estimularlos a defenderse de la agresión. Las abejas atacaban a la inofensiva persona dentro del cesto y le propinaban miles de picaduras que podían provocarle la muerte. Los inmovilizados alérgicos a las picaduras de abejas tenían suerte porque su muerte podía ser más rápida, pero para los no inmunizados, el suplicio era lento. No siempre era un castigo hasta la muerte. A menudo, el castigado era bajado del árbol y sacado de la cesta cuando los castigadores estimaban que ya había tenido suficiente. Número 7. Vertido de oro fundido en la garganta. La ejecución de personas haciéndolas ingerir un metal fundido, como plomo, oro y plata, fue utilizada en la Roma antigua. El personaje romano más famoso sometido a este brutal procedimiento fue el codicioso aristócrata, político y militar Marco Licinio Craso, aunque tuvo la suerte de que se lo aplicaron después de muerto. Craso fue el hombre más rico de Roma de su tiempo, pero además soñaba con la gloria militar, imaginándose como un nuevo Alejandro. Enfrentó al Imperio Parto en 53 a.C. en la batalla de Carras y sufrió una aplastante derrota que puso fin al primer triunvirato que integraba con Julio César y Pompeyo. Craso murió en la batalla y su cabeza fue cortada, y luego vertieron oro fundido en su garganta, como una alegoría de su insaciable sed de riqueza. Las quemaduras internas y los vapores tóxicos que producen el vertido de oro u otro metal fundido ocasionan una muerte atroz. Número 8. Muerte por ebullición. Consiste en la ejecución de una persona hirviéndola en un líquido, generalmente agua, aceite o brea líquida. El sistema incluye un gancho y una polea para sumergir al condenado y eventualmente sacarlo de la olla para ver cómo avanza la siniestra cocción. Los romanos de la antigüedad practicaron el método con aceite y lo aplicaban particularmente a violadores, asesinos y falsificadores de monedas. Se cree que el primer emperador en aplicar la muerte por ebullición en el Imperio Romano fue Nerón, como uno de los varios suplicios que ideó para castigar a los cristianos que lograron salir con vida del gran incendio de Roma. Por increíble que parezca, 2000 años después del Imperio Romano, esta tortura sigue aplicándose. Documentos del gobierno estadounidense revelaron que fue aplicada por Islam Karimov, primer presidente de Uzbekistán, entre 1990 y 2016, para ejecutar terroristas, y el grupo extremista Sendero Luminoso hirvió enemigos en Perú durante las 2 últimas décadas del siglo XX.
Número 9. Desgarramiento por animales salvajes. La damatio ad bestias, o condena de las fieras, era a la vez un método de ejecución y un espectáculo público en la Roma republicana e imperial. Fue una pena capital de amplia utilización en la que los condenados eran dejados a merced de leones, leopardos, panteras y otros grandes felinos en las arenas y circos romanos. Los romanos no inventaron este suplicio, pero fueron alumnos aventajados en sus colonias asiáticas, donde lo observaron y lo exportaron a la capital imperial en el siglo II a.C. El programa de los Juegos Inaugurales del Anfiteatro Flavio o Coliseo Romano en el año 80 incluyó varios desgarramientos por fieras. A pesar de su horror, no tenía la categoría de plato fuerte y se realizaban a mediodía, antes del espectáculo estelar que eran los combates a muerte entre gladiadores. La muerte por desgarramiento de animales salvajes era aplicada a prisioneros de guerra, desertores y criminales de clase baja. El primero en utilizarla como castigo a unos desertores de su ejército fue Escipión Emiliano, un militar que había sido adoptado siendo niño por un hijo de Escipión el africano. Número 10. Decimatio. El ejército romano fue la máquina de guerra más poderosa de la antigüedad, entre otras cosas, por los duros castigos aplicados para conservar la disciplina militar. La sanción más brutal del ejército de Roma era el decimatio, de donde proviene el verbo diezmar. Fue una medida muy excepcional, reservada a casos de extrema cobardía o amotinamiento, y consistía en ejecutar al 10% del grupo castigado, que podía ser una cohorte o un siglo. La cohorte estaba formada por 480 legionarios y el siglo por 80. Los soldados de la unidad a castigar eran divididos en grupos de 10 y se seleccionaba uno por sorteo, que moría apedreado o apaleado a manos de sus 9 compañeros. El 90% que salvaba la vida era castigado enviándolo a dormir fuera del campamento, que podía ser una experiencia muy peligrosa en territorio enemigo. Roma decidió eliminar este castigo extremo por el desastroso efecto que tenía en la moral del ejército. Número 11. Estrangulamiento. La mayoría de los tormentos referidos en esta selección son tan bárbaros que la muerte por estrangulación parece un castigo menor. El estrangulamiento provoca la muerte por asfixia mediante la compresión de las arterias carótidas o la tráquea. Considerando que la horca es una forma de estrangulamiento, ha sido uno de los métodos de ejecuciones legales e ilegales más utilizados de la historia. También es utilizado como método de suicidio. En Roma, los condenados a este tipo de ejecución primero eran llevados en un desfile por la ciudad, y luego estrangulados en el foro romano. Los romanos utilizaron la estrangulación con las manos como una forma de ejecución ritual contra enemigos de alto nivel vencidos. El pretor romano Publio Cornelio Lentulo Sura fue estrangulado en 63 a.C. tras respaldar la fracasada rebelión liderada por Lucio Sergio Catilina. Número 12. Crucifixión. La crucifixión más famosa de la Roma imperial es sin duda la de Jesús de Nazaret, quien según la Biblia fue crucificado en la provincia romana de Judea en el siglo I. Fue un método de ejecución habitual antes y después de Cristo. Integró, junto con el desgarramiento por fieras, los actos intermedios del programa inaugural del Coliseo, antes del espectáculo mayor del combate entre gladiadores. No por común dejaba de ser una horrible ejecución, en la que el condenado era clavado en una cruz, donde sufría una lenta y cruel agonía hasta morir. La propia crucifixión no era el único castigo. A menudo, los perpetradores dislocaban previamente los hombros y las extremidades de los infortunados, para luego destrozarles las manos y los pies en la introducción de los clavos. Según el Evangelio de Juan, Cristo fue herido en su costado derecho con una lanza estando en la cruz, y le pusieron en la boca una esponja empapada de vinagre cuando pronunció sus palabras: «Tengo sed». Los romanos emplearon la crucifixión para ejecutar a los enemigos del imperio, los esclavos condenados a muerte por distintas razones y los piratas. Cuando un esclavo asesinaba a su amo, todo el personal esclavizado al servicio del difunto era crucificado. Número 13. La condena Homo Sacer. Los romanos aplicaban el término sacer en dos sentidos, uno digno del máximo respeto, consagrado a las divinidades, y otro referido a lo maldito y execrable. Las personas juzgadas como sacer bajo el derecho romano perdían sus familias y propiedades, que eran confiscadas por el gobierno para financiar obras y gastos relacionados con los dioses. Una persona podía ser condenada como sacer por dañar a un tribuno de la plebe. Igualmente, eran sacer los falsos testigos, los que no cumplían las obligaciones con sus clientes, y los que movían los mojones o señales de indicación en los campos y caminos. Cualquiera podía matar a un homo sacer con total impunidad,
Fue una especie de sistema de justicia popular que surgió en los orígenes de Roma, cuando la República aún no tenía las fuerzas permanentes necesarias para mantener el orden y hacer cumplir la ley, que permitía a los romanos impartir castigos por sus propias manos. Número 14. Flagelaciones, palizas y otros castigos menores. Los castigos romanos más comunes, no necesariamente mortales, eran las palizas y flagelaciones aplicadas a los esclavos. Solían ejecutarse por infracciones que actualmente no ameritan ningún castigo, como el incumplimiento de deberes y actos menores de mala conducta. Los castigados eran golpeados con una vara o un palo, o flagelados con un látigo. Los palos eran de madera de olmo y como látigo se utilizaba un instrumento de 9 tiras de cuero crudo. Menos humillante y doloroso, pero más temido por los esclavos romanos, podía ser la expulsión de la casa o el destierro de la granja, en cuyo caso quedaban sin el sustento. La mayoría de los esclavos prefería algunos garrotazos o latigazos a esta opción. Otro castigo menor en la Roma antigua era la asignación de labores más duras, como la molienda de cereales en los pesados molinos de piedra. Algunos delincuentes menores pagaban sus fechorías haciendo trabajos forzados en las canteras, encadenados, con grilletes y con el látigo del caporal siempre listo para restallar. Los esclavos considerados incorregibles eran vendidos para ser entrenados como gladiadores. Este destino generalmente les acortaba la vida, ya que estos luchadores que combatían hasta la muerte generalmente morían muy jóvenes. Número 15. Enterramientos vivos. Cuentan que Zenón, emperador romano de Oriente durante 2 periodos entre 474 y 491, bebió tanto un día en su palacio de Constantinopla que perdió el sentido de una forma que parecía muerto y fue enterrado vivo. Según la leyenda, gritó durante 3 días, «Ten piedad de mí», desde su sarcófago en la iglesia de los Santos Apóstoles, pero su mujer, la emperatriz Ariadna, lo odiaba tanto que se negó a abrir la tumba. Aunque este relato probablemente sea falso, al menos parcialmente el miedo a ser enterrado vivo es una fobia común. El emperador bizantino Heraclio la padecía y ordenó que, al morir, su sarcófago de mármol fuera dejado abierto durante 3 días, por si retomaba de una falsa muerte. Más allá de estos episodios anecdóticos, el enterramiento de seres humanos vivos se practicó en la antigua Roma. Era el martirio reservado a las vírgenes vestales, junto a la decapitación, cuando los guardianes del templo de la diosa Vesta perdían la virginidad durante su periodo de servicios, que duraba 30 años. El hombre que las acompañaba en el delito también era condenado a la pena capital. ¿Cuál de estos castigos aplicados en la antigua Roma te resulta más atroz? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 15 peores castigos de la antigua Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.